Hoy analizamos por qué se ha producido el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes en Afganistán. Como ya sabéis, los pequeños creadores estamos sufriendo para intentar llegar a más gente y difundir nuestra información a más personas. Por eso mismo os pido al principio del vídeo la suscripción, el like si por supuesto os gusta el vídeo y también el compartir esta información con vuestros amigos en redes sociales. Muchas gracias y disfrutar del vídeo. Pues sí amigos, Estados Unidos y los talibanes de Afganistán han firmado un acuerdo de paz. En este vídeo veremos de qué trata este acuerdo de paz e iremos más profundamente al análisis del por qué se ha podido producir este acuerdo de paz inesperado para muchas personas. Tiene que ver con la CIA, con el tráfico de drogas, cuidado, estamos tocando un tema muy delicado y que guarda relación con una epidemia de opiáceos, de sobredosis de opiáceos que ha surgido en Estados Unidos en los últimos años, llevando a una situación muy grave en algunas ciudades estadounidenses. También veremos el curioso caso de una mujer a la que los talibanes quisieron eliminar y que ha sido clave para el desarrollo de este acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes. Si os quedáis hasta el final vais a ver muchas sorpresas y también el curioso caso de esta mujer. Vamos a verlo. El acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. El representante especial para la reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, y el cofundador del movimiento radical talibán, Mullah Abdul Ghani Baradar, han firmado el 29 de febrero de 2020 un acuerdo sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y el inicio del proceso de paz en este país asiático. La ceremonia se ha celebrado en la capital de Qatar, Doha. Este tratado es resultado de las negociaciones que Khalilzad ha mantenido con los talibanes desde octubre del 2018, un año y medio. En este contexto, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha expresado la esperanza de que este tratado conduzca a un alto el fuego permanente, la paz y la estabilidad en su país. Los puntos claves son los siguientes. Por supuesto, vamos a hablar de los puntos clave oficiales. Después, más tarde en este vídeo, veremos cuáles son los puntos que creemos nosotros aquí en Opiniones de Actualidad que también tienen que ver con este proceso de paz que está surgiendo entre Estados Unidos y los talibanes, que hace 10-15 años era totalmente imposible. El documento prevé que Estados Unidos reduzca sus tropas en Afganistán hasta 8.600 efectivos en un periodo de 135 días tras la suscripción, mientras que la salida completa de todas las fuerzas de la OTAN debe concluirse en 14 meses. Además, se deben crear las condiciones para llegar a un acuerdo político y lograr un alto el fuego permanente y sostenible entre el gobierno de Afganistán y representantes talibanes, fomentar la confianza entre las partes y liberar un número significativo de prisioneros en ambos lados. La República Islámica de Afganistán, por su parte, se compromete a iniciar un compromiso diplomático con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para eliminar a los miembros del Talibán de las listas de sanciones antes del 29 de mayo de 2020. Cabe mencionar también que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido que en caso de que las condiciones en el terreno se deterioren y los talibanes incumplan el acuerdo, Estados Unidos puede aumentar otra vez su presencia militar en el país. Curioso. Unilateralismo que está usando el señor de la OTAN, Jens Stoltenberg. Pero bueno, como ya sabemos, la OTAN, la organización transatlántica, no es democrática. El oficialismo siempre nos dice la parte amable de un acuerdo de paz entre dos partes antagónicas totalmente. Sobre todo cuando hace una década Estados Unidos decía que no negociaba con terroristas, cuando incluyó a los talibanes en organizaciones terroristas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la situación del mundo en 2020 no es la situación que tenía el planeta en el 2005, por ejemplo. Y estos últimos años Estados Unidos ha tenido un grave problema dentro de sus fronteras con la epidemia de sobredosis por opiáceos que se le fue de las manos al gobierno estadounidense con la connivencia de las grandes farmacéuticas y que a su vez tienen mucha conexión con la CIA y con Afganistán. ¿Cómo es esta conexión? Vamos a verlo. En el año 2010, VoltaireNet.org,
una página muy importante de investigación, paralela o independiente a los medios de comunicación, comentó el tema de el opio, la CIA y la administración Karzai. Y en esta dijo lo siguiente sobre la responsabilidad histórica de la CIA en el tráfico mundial de droga. Numerosos factores hacen poco probable la adopción inmediata de una solución positiva de este tipo. Esto fue en 2010. Cuando aún no existía la epidemia de sobredosis de opiáceos en Estados Unidos. Hay muchas razones que así lo determinan, entre ellas desagradables realidades que McCoy olvidó o minimizó en su ensayo, sin embargo brillante en otro sentido, y es que es necesario abordar si realmente se trata de adoptar estrategias sensatas en Afganistán. La primera realidad es que la creciente implicación de la CIA y su responsabilidad en el tráfico mundial de droga es un tema tabú en los círculos políticos, campañas electorales y medios masivos de difusión, y quienes han tratado de romper ese silencio, como el periodista Gary Webb, han visto sus carreras destruidas. Aquí quiero hacer un inciso, porque además de destruir la carrera del periodista Gary Webb, también parece que fue asesinado, aunque los documentos oficiales de la policía dicen que fue un suicidio, pero vosotros mismos. ¿Quién fue Gary Webb? Gary Webb fue un periodista estadounidense que evidenció conexiones de la CIA en el mundo de la droga, revelando al mundo cómo los barrios negros del país fueron inundados de crack en medio de un tráfico destinado a abastecer de dinero y armas a la CIA. Todo esto está condensado en su libro Dark Alliance, que podéis verlo en internet, en PDF. ¿Qué sucedió en 2004? Pues bien, el 10 de diciembre de 2004 fue encontrado muerto en su domicilio con dos proyectiles de revólver del calibre 38 en la cabeza. A pesar de que los dos tiros fatales en la cara son inusuales para un suicidio, la policía determinó que fue un suicidio. Hasta la fecha hay indicios de que se trató de un asesinato. Y estos indicios los podéis ver más detalladamente en la descripción del vídeo a través de 3 enlaces. Porque si nos adentráramos en este caso de Gary Webb, se nos haría muy largo el vídeo. Así que podéis verlo con más profundidad en estos enlaces. Vamos a seguir. Algunos periodistas concentran su atención en Afganistán como centro del problema y no en los Estados Unidos. En una conferencia sobre la droga desarrollada en Kabul en 2010, el jefe del Servicio Federal Antinarcóticos de Rusia estimó el monto actual del cultivo de opio en Afganistán en $65.000 millones. Solamente $500 millones van a los cultivadores afganos, 300 millones a los talibanes y los 64.000 millones restantes van a la mafia de la droga, garantizándole amplios fondos para corromper al gobierno de Karzai en ese momento, 2010, en un país cuyo PIB es de los más bajos del mundo. No existen pruebas fehacientes de que el dinero de la droga que han ganado los traficantes aliados de la CIA hayan alimentado las cuentas bancarias de la CIA o las de sus oficiales, pero la CIA ha sacado provecho indirectamente del tráfico de droga y ha desarrollado con el paso de los años una estrecha relación con ese ilegal comercio. La guerra secreta de la CIA en Laos fue un caso extremo. Durante ese conflicto, la CIA hizo la guerra utilizando como principales aliados al ejército real laosiano del general Wane Ratikone y el ejército Hmong del general Vang Pao, ambos financiados en gran parte por la droga. La masiva operación de la CIA en Afganistán correspondiente a los años 80 fue otro ejemplo de guerra parcialmente financiada por la droga. No es por lo tanto sorprendente que a través de los años los gobiernos de Estados Unidos, siguiendo el camino trazado por la CIA, hayan protegido a traficantes de droga contra los procedimientos judiciales en los propios Estados Unidos. Por ejemplo, tanto la CIA como el FBI intervinieron en el 81 contra la inculpación del narcotraficante mexicano y zar del espionaje Miguel Nazar Haro, afirmando que Nazar era un contacto esencial para la oficina de la CIA en México en cuestiones de terrorismo, inteligencia y contrainteligencia. Es decir, que el propio Estado federal estadounidense defendió a este señor diciendo que era un contacto esencial para la oficina de la CIA en México. Y esto está en la absolución de esta persona, de este mexicano, en los tribunales de Estados Unidos. Otras instituciones tienen un interés directo en el tráfico de droga, como los grandes bancos que efectúan préstamos a países como Colombia y México, sabiendo perfectamente que el flujo de droga ayudará a garantizar el pago de esos préstamos. Varios de los mayores bancos del mundo, como el Citigroup, el Bank of New York o el Bank of Boston, han sido identificados como participantes en el lavado de dinero, pero nunca han sido penalizados de forma lo suficientemente fuerte como para obligarlos a modificar su comportamiento. En la implicación de Estados Unidos en el tráfico de drogas se conjugan la CIA importantes intereses financieros e intereses criminales del mismo país y del extranjero. Pero ¿por qué llega este acuerdo de paz ahora y no antes? Pues bien,
En este canal pensamos que esta situación se produce ahora por la situación de Estados Unidos. Tiene relación con la epidemia de sobredosis de opiáceos que hay en Estados Unidos. Y esto es lo que vamos a analizar en este momento tan importante del vídeo. Por eso os he dicho antes que os quedaráis hasta el final, porque aquí relacionamos la epidemia de la sobredosis con el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes en Afganistán, que seguramente se llevarán gran parte de los beneficios por el opio, que está causando tantos problemas en Estados Unidos que la CIA tiene que dejarlo de lado. La epidemia de sobredosis por opiáceos en Estados Unidos. Casi 200 muertos por día. La crisis de las drogas en Estados Unidos continúa. En 2017, más de 72.000 personas murieron como resultado de la adicción a las drogas, incluyendo alrededor de 30.000 opiáceos y analgésicos legales. En octubre de 2017, Donald Trump declaró el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, los recursos financieros anunciados fluyeron lentamente. El gobierno de Estados Unidos quiere invertir ahora miles de millones de dólares en terapias, educación e investigación, así como en la lucha contra la venta de opiáceos. Acordaos de esto. La adicción a las drogas se ha convertido desde hace mucho tiempo en una verdadera epidemia. Pero también existe un marketing muy agresivo de la industria farmacéutica, que lo que provoca es que la gente se vea abocada a consumir estos estupefacientes. En ninguna otra parte del mundo occidental hay tantas personas adictas a los opiáceos y sustancias similares como en Estados Unidos. Para muchas personas, lo que comenzó con la prescripción de un analgésico se convirtió en una adicción. Los médicos además emiten desde hace décadas cada vez más recetas. Es un negocio a escala global prácticamente lo de las farmacéuticas, y sobre todo en Estados Unidos. En la década de 1980, varios estudios demostraron que los pacientes no estaban siendo atendidos adecuadamente. Cuidado, década de los 80. Si recordáis, lo que acabamos de ver hace 5 minutos es que la CIA empezó su tratado con los talibanes en Afganistán en el año 80 para quitar del poder en Afganistán a la Unión Soviética. Y esto hizo que gran parte del opio que se producía en Afganistán fuera a parar a Estados Unidos. Como resultado, las autoridades sanitarias se centraron en la terapia contra el dolor. Muchos hospitales empezaron entonces a tratar el dolor. Ante esta tendencia, la compañía farmacéutica Purdue Pharma fabricó el medicamento Oxycontin, la oxicodina. En 1996 llegó al mercado. Solo 5 años después era el opiáceo más vendido. En realidad, los opiáceos se toman solo contra enfermedades graves como el cáncer o tras las operaciones. Purdue Pharma, sin embargo, comercializó las pastillas como remedio para una amplia gama de dolores. En el comunicado de prensa sobre la presentación de este medicamento se dijo que el miedo a la adicción es exagerado. Por eso mismo, Purdue Pharma es una de las empresas más controvertidas del mundo, incluso a día de hoy. La farmacéutica ejercitó un marketing agresivo, dice el experto en adicción Oliver Pogarel. Por ejemplo, hubo descuentos para los médicos que recetaban dicho medicamento con la mayor frecuencia posible, aunque la persona no lo necesitara especialmente. Esto ha llevado a una práctica de prescripción cuestionable, dice el especialista en psiquiatría, psicoterapia y neurología, el señor Oliver Pogarel. Algunos médicos habrían recetado el medicamento muy generosamente, posiblemente también de manera imprudente. El comportamiento de los médicos no fue ético. Para mejorar su reputación, Purdue Pharma lanzó al mercado un medicamento, una inyección de antagonista opioide que en caso de sobredosis salvaría a las personas de morir por parálisis respiratoria. Son cínicas. Algunas empresas, no todas, pero algunas empresas del Big Pharma son cínicas. Es decir, que después de hacer adicta a la gente, vendes una inyección de antagonista opioide que en caso de sobredosis salvaba a las personas de morir por parálisis respiratoria. Pero la vendes, no la das gratis, con lo cual tampoco te interesa la salud de las personas. Según Pogarel, se trata de un medicamento de rescate que se usa en caso de sobredosis, pero no se podría utilizar para ayudar a los adictos en su terapia de desintoxicación. Incluso en 2007, Purdue Pharma y 3 gerentes de la empresa fueron sentenciados a pagar una multa de $634 millones por la comercialización de la oxicodina. En marzo de 2019, la compañía tuvo que pagar $270 millones en multas. Y ahora la compañía hace frente a un aluvión de demandas en el país, más de 1.600.
Para terminar con el vídeo de hoy, os quiero poner un caso muy curioso de una mujer a la que los talibanes querían asesinar, querían eliminar, y que ha sido clave en este acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes en Afganistán. Vamos a verlo. El caso de Fawzia Koofi. Cuando Fawzia Koofi era niña quería convertirse en médico, pero su sueño se desvaneció cuando los militantes talibanes tomaron el poder de Afganistán en la década de 1990, con la ayuda de Estados Unidos. Ese grupo que desterró a las mujeres de la vida pública encarceló a su esposo y trató de matarla cuando más tarde se convirtió en política. Pero las vueltas de la vida hicieron que fuese ella quien terminara negociando con los talibanes, en un acuerdo firmado este año 2020 con las fuerzas estadounidenses que los expulsaron del poder. Dijo lo siguiente a la BBC: "No me intimidaron, para mí es importante ser firme, yo representaba a las mujeres de Afganistán". Koofi fue una de las pocas mujeres que formaron parte de una delegación afgana que mantuvo muchas rondas de diálogo con los antiguos gobernantes islamistas de línea dura del país, durante los meses de conversaciones de paz que sostuvo Estados Unidos. Por estas fechas, el año pasado, 2019, ella y otra mujer, la activista y defensora de los derechos humanos Laila Jafari, ingresaron en una habitación de hotel en Moscú con 70 hombres. A un lado de la habitación estaban los talibanes, en el otro las dos mujeres entre políticos y activistas afganos, todos hombres. Les dije que Afganistán ahora estaba representado por diversos puntos de vista y que el país no estaba sujeto a una sola ideología. La verdad que la valentía de esta mujer es bastante importante, teniendo en cuenta que en Afganistán, si no pensabas igual que ellos, te asesinaban. Algunos miembros de la delegación talibán me miraban, otros tomaban notas, y otros simplemente miraban a otra parte. Durante el largo proceso de conversaciones, los talibanes se negaron a comprometerse directamente con el gobierno afgano, diciendo que no reconocían un gobierno títere. Pero después de una presión sostenida de Estados Unidos y Rusia, se llegó a un compromiso y el grupo acordó hablar con una delegación afgana no oficial. Koofi formó parte de ese equipo en 3 ocasiones. Como alguien cuya vida fue afectada dramáticamente por los talibanes, los enfrentó directamente sobre los derechos de las mujeres, diciendo que deberían incluirse más mujeres en el proceso de paz. Como en nuestro lado tenía delegadas mujeres, les sugerí a los talibanes que también deberían traer mujeres a la mesa de negociación. Se rieron de inmediato. Durante su gobierno entre 1996 y 2001, los talibanes prohibieron a las mujeres la educación y el empleo e impusieron su propia versión de las leyes islámicas, incluida la lapidación y la flagelación. Después de haber vivido toda su vida en Afganistán, Fawzia Koofi conoce a personas que sufrieron tales castigos. Cuando les tocó hablar, un negociador talibán respondió a sus demandas de igualdad sexual. Dijeron que una mujer puede convertirse en primera ministra, pero no en presidenta. También dijeron que las mujeres no podían ser jueces. No estaba de acuerdo con eso, pero no discutí, porque era un paso adelante. El formato de las conversaciones no permitía una discusión bidireccional. La línea oficial talibán en la actualidad es que las mujeres pueden trabajar y educarse, pero solo dentro de los límites de la ley islámica y la cultura afgana. Para Koofi, este es el punto clave de la cuestión. El Islam tiene un libro sagrado, pero muchas corrientes de pensamiento teológico. Ha escuchado diferentes opiniones sobre la enseñanza islámica de muchos eruditos. Los talibanes siguen interpretaciones extremas del Corán. Bueno, en este vídeo hemos visto muchas cosas, perdona por la extensión del vídeo, pero creo que era importante hacer la aclaración del por qué creemos aquí en Opiniones de Actualidad, por supuesto, de manera subjetiva, ¿no? Hay pocas cosas que son objetivas hoy en día, y quería que vierais cómo se pueden relacionar diferentes situaciones hacia una situación en general, que es este acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Para nosotros creemos que aquí ha habido un problema que ha llegado a Estados Unidos de tal manera y ha afectado a la producción o la productividad de la gente en Estados Unidos de tal manera que la CIA o Estados Unidos ha dado un paso atrás en esa producción de opio en Afganistán. Además, también vemos cómo hay una vertiente, la vertiente sanitaria, que también está incluida en este paquete, con lo cual esto no va a salir en ningún medio de comunicación. Esto va a salir en medios independientes. Incluso periodistas que han intentado investigar a fondo estos casos han sido asesinados, como el caso de Gary Webb, asesinados supuestamente, puesto que la versión oficial es que fue un suicidio. Y también tenemos el caso de personas que son muy valientes, enfrentándose incluso a su propia muerte, como es el caso de esta mujer, la señora Koofi, que ha conseguido lo que pretendía con esa negociación prácticamente obligada por parte de los talibanes.
Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros. También podéis, por supuesto, compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Y lo más importante, podéis comentar vuestras teorías y opiniones sobre este tema de la CIA y qué es lo que creéis vosotros. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.